Bien, con nosotros Pavel Isa. Pavel es un destacado economista, como todos ustedes saben, pero hace un par de semanas me llamó la atención porque él tiene una columna semanal en el periódico El Caribe que yo leo con mucho detenimiento. Me llamó mucho la atención porque el tema en esta ocasión no fue económico. Hizo un análisis, a mi juicio, muy ponderado y muy preciso de la situación en que se encuentra el sistema educativo en la República Dominicana. Y en ese análisis, Pavel, tú señalas los aspectos positivos y los aspectos negativos, o sea que todavía los espacios en blanco que hay que llenar. Y yo quisiera que tú hicieras más o menos un resumen. Sí. Lo que yo hice en ese artículo, de esa evaluación. Yo lo que hice en ese artículo fue tratar de resumir un libro, que es un estudio que hizo la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, DIDEC, que es un espacio de encuentro entre el gobierno, el sector privado, las instituciones de la sociedad civil que trabajan con los temas educativos. Hicieron una evaluación del estado de situación de la educación dominicana. Y aunque no lo decía así, en el fondo es una evaluación a partir del 4%. Entonces, por eso titulaba el artículo La educación dominicana o algo por el estilo después del 4%. ¿Qué ha pasado? Y el resultado, en muy pocas palabras, es el siguiente. Lo que ha pasado es que ha habido una mejora sustantiva en la infraestructura escolar, un aumento muy importante en el salario de los maestros. De hecho, oscila entre 80 y 90% el aumento, tanto en educación básica como en educación media. Y ha habido un aumento en la cobertura en la educación inicial, es decir, de niños y niñas entre 3 y 5 años, antes de la educación básica. Y yo creo que han sido los tres principales logros del 4% para la educación, a lo que se suma la jornada extendida, la jornada escolar extendida, que en el fondo esa jornada escolar lo que hace es, hasta el momento, es a través de la escuela proveer servicio social, en particular alimentación, aunque hay otras cosas. Eso fue de las cosas que descubrí. La jornada extendida no es solo alimentación escolar y más tiempo en la escuela, también hay servicios de salud, de diferentes tipos, oftalmológico, dental, en fin, hay un conjunto de a la familia tiene un efecto positivo desde el punto de vista económico. Sí, claro, lugar a dudas. Efectivamente. Pero hasta ahí se queda. Claro. Es decir, es más aulas, profesores mejor pagados, un poco más de cobertura en educación inicial y jornada escolar extendida. Pero con el vacío docente. Sin embargo, aprovechar el problema grave que tenemos es que tanto estudiantes como maestros se queman en todas las pruebas. Es decir, no ha habido una mejoría importante en los procesos, en la calidad, en los resultados del proceso educativo y por lo tanto en la calidad del proceso de educación, de enseñanza y aprendizaje. En todas las pruebas, y no estoy hablando de las pruebas internacionales solamente, el desempeño de los estudiantes y de los maestros y las maestras es muy insatisfactorio. En muchos los porcentajes de conocimiento básico en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua española, esos cuatro, en la mayor parte de los casos, el grueso del porcentaje de los maestros se anota un conocimientos básicos. Es una forma elegante de decir que son conocimientos muy insuficientes. Muy elementales. Muy elementales. Y yo creo que ese es el gran drama de la educación dominicana. El 4% no ha mejorado, no está produciendo, digámoslo así, por decirlo, es una forma un poco fuerte de decirlo, como si fuera una fábrica, pero no está produciendo gente con más conocimiento, personas con más conocimiento, con más habilidades que le permitan desarrollarse en el futuro, permita explotar todas sus potencialidades y ser mucho más productivo. Por lo tanto, todo el desafío en este momento es transformar todo el dinero que se está gastando o se ha gastado en aulas, en transformarlo en calidad de aprendizaje. Tenemos profesores mejor pagados, más estimulados. Estamos hablando de casi el doble de lo que ganaban. Claro, el punto de partida era terrible, vergonzosamente bajo. Entonces, era muy pobre. Claro, entonces, ahora tienen casi el doble de salario. Hay una base para, digamos, se ha dignificado la labor de los maestros y las maestras. Entonces, bueno, ahora hay una base para hacer que aprendan más.
Hay quienes dicen, debo sin embargo reconocer, que una parte importante del magisterio ya no tiene posibilidades de ser reconvertida. No. Y que lo que hay que traer sangre nueva, a propósito del término que se está usando en política muy recientemente. Sangre nueva. Que hay que traer nuevos maestros y maestras. Yo creo que el gobierno lo reconoció desde un inicio, cuando hablaba de los nuevos talentos en la educación y hace todos estos concursos de oposición y demás. Yo creo que hay que ponerle mucho énfasis a eso, tratar de capturarlo mejor, incluso dándole más incentivos, pero al mismo tiempo tratar de fortalecer las capacidades de los maestros que están, claro, quizás de los más jóvenes, quizás porque aprenden más, o de aquellos que, en general, no de los más jóvenes, quizás de todos los que den muestras de capacidad, de aprendizaje y de interés en aprender. Ahora, pero todo el esfuerzo tiene que ser en esa dirección. Parece, Pavel, por lo que he escuchado, tú podrás decir si tienes la misma opinión, que el mal de origen venía precisamente en las carreras universitarias de... Hay quienes dicen que las universidades, y aquí digo tenemos, porque soy parte de la universidad, tenemos una enorme responsabilidad en la tragedia educativa dominicana, porque no formamos. Cuando digo las universidades, todas las universidades que tenían la misión de formar maestros y maestras. La universidad, primero, los institutos del propio Estado, el instituto del Ministerio del Ministerio de Educación, que es el ISFODOSU, el Instituto Superior de Formación de, bueno, no recuerdo cuáles son exactamente las siglas, ¿no? Pero está el ISFODOSU, luego también está la UAS, y otras universidades que forman maestros. Ahora, hablando de la UAS, a mí me horrorizó una declaración que hizo en una ocasión un rector de la UAS, que no es la actual, como es natural, donde dijo tranquilamente, salió en los periódicos, dijo, bueno, que hay una serie de alumnos que no calificaron para las distintas facultades donde originalmente iban, y entonces han pasado para la carrera docente. Por favor. Wow, es como el premio de desecho. Claro, un premio de consolación porque no diste para lo otro. Es realmente, y además es todo un círculo vicioso, porque tú produces, primero llegan a las universidades personas con un muy bajo nivel docente, incluyendo, por cierto, ahora el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU. Sí. Llevas al ISFODOSU, llevas a la UAS o a las demás universidades, personal que viene con deficiencia del sistema educativo. El sistema de educación superior no tiene la capacidad, y quizás en parte no ha tenido la voluntad, y el país no ha tenido la voluntad de llenar los baches con que viene esta gente, tiene muy poca capacidad de llevarlos a otro nivel. Y esos son los que terminan formando los que vienen detrás. Imagínate. Entonces estamos en una situación... No lo están formando, lo están deformando. Claro, exactamente. Sí. Entonces estamos hablando de una dinámica que se ha venido sucediendo por 30, 40 años. Correcto. Entonces estamos hablando de décadas de negligencia de la sociedad y del Estado y del liderazgo de la sociedad en esta materia. Y efectivamente, como tú me señalabas fuera de cámara, no podemos crearnos tampoco una expectativa de inmediatismo. Hoy precisamente estaba leyendo un trabajo que apareció en el Diario Libre, una entrevista que le hicieron al doctor Bruno Rosario Candelier, el presidente de la Academia de Lengua, donde él dice que a su juicio la revolución educativa se tomaría no menos de 20 años. Correcto. Y que se necesita precisamente, lo mismo que tú acabas de decir, que con la actual plantilla docente es muy difícil conseguir, que hay que hacer una plantilla nueva, con un nivel de preparación en calificación, de vocación, de dedicación, de conocimiento, porque no solo además tenerlo como conocimiento, hay que tener la vocación de poder enseñarlo, de poderlo transmitir. Los políticos, con el 4%, los políticos de ahora en adelante, con el 4%, no van a poder sacarle rédito político. Deben asumir que ese 4% es un compromiso a largo plazo y sencillamente, permanentemente estar presionando para que se establezcan metas, procesos y se logren resultados de mejora gradual, pero continua, ininterrumpida en la calidad, midiendo los resultados.
tiene que haber continuidad política de Estado en la educación. Y como es tan largo el proceso, claro, no pensar que vas a sacar rédito, no pensar que vas a poder vanagloriarte de resultados. Claro. Si estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 5 periodos de gobierno, claro, que pueden ser del mismo partido o diferentes partidos. Claro. El problema es mantener siempre, en este caso, la meta y también el mecanismo, es decir, no alterarlo. No y ponerse, digamos, metas en las pruebas internacionales. Correcto. Cómo pasamos del último lugar al penúltimo lugar. Y tratar de que en la próxima prueba pasemos del penúltimo al antepenúltimo. ¿Ya? Y así sucesivamente, sí. Tanto comparado con las pruebas internacionales como con las pruebas nacionales. Okay, la meta debería de ser lograr esto. ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Bueno, ir dando pasos continuos y permanentes. Bueno, para eso hace falta un gran compromiso de carácter nacional. No solo tendríamos que hacer lograr un compromiso muy efectivo, patriótico diría yo casi, donde tienen el gobierno, el sector privado, la ADP, absolutamente, todos los factores que... Nosotros en economía quisiéramos escalar tecnológicamente. Decimos, no podemos seguir, el turismo, que es un servicio de baja gama, o la zona franca, que aunque tiene un mayor componente tecnológico, sigue siendo ensamblaje y bajo salario. Claro. Ese tipo de actividades no son actividades que nos van a permitir dar el salto. Tenemos que, dentro de esas actividades, dar saltos, en particular, por ejemplo, zona franca, las exportaciones nacionales. Pero ¿cómo vas a dar el salto si no tienes el material humano para hacerlo? Claro. ¿Cómo tú te vas a transformar tecnológicamente? El desarrollo está íntimamente vinculado al cambio tecnológico, y el cambio tecnológico está íntimamente vinculado a las capacidades humanas que se derivan de los procesos educativos en buena medida. Hay otras capacidades, por supuesto, buena salud y demás, pero se deriva, y por supuesto, de un sistema que incentive la innovación. Pero la base de todo eso está en la educación. Si no hay un compromiso fuerte, robusto, y además nacional, donde nos pongamos absolutamente de acuerdo en las formas concretas en que vamos a ir avanzando en esa dirección, y repito, sin que nadie pretenda llevarse la gloria, porque no hay manera de hacerlo. Claro. En 4 años tú no tienes resultados, ya lo dijo señor, es en 20 años. Correcto. Fíjate, otro aspecto muy importante es el siguiente: nosotros tenemos un mercado laboral específico. Yo creo que es hora ya de nosotros adecuar, en este caso, los procesos de enseñanza a las oportunidades de mercado laboral. Si usted tiene espacio para 10.000 médicos y usted gradúa 20.000, entonces, ¿qué hace usted con los otros 10.000? Muchos emigran y otros tienen que dedicarse a cualquier otra actividad. Y es un desperdicio. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que ajustar en este caso los procesos de enseñanza a las necesidades de desarrollo de la economía y las posibilidades entonces de que la gente pueda conseguir empleo. Es interesante. Yo diría que esto es digamos que la estrategia hacia la cual hay que, digamos, la vía por las cuales hacia donde tiene que caminar la educación en ese sentido es doble. Por un lado, tiene que responder a la demanda del mercado de trabajo, claro, por las razones que usted acaba de exponer perfectamente. Si no, te genera gente frustrada. Seguro. Sencillamente, ¿no? ¿Qué haces tú con el título? Claro, y entonces lo que quieres es emigrar. Por eso tienes un porcentaje tan grande de personas que quieren emigrar. Y probablemente si tú segmentas la población que quiere emigrar, te vas a dar cuenta que quizás que los que más quieren emigrar son los que han logrado algún tipo de nivel de educación. Claro, y no tienen la manera de aplicar. Y no tienen la manera de sacarle provecho, correcto, de realizarse como personas, como técnicos, técnicas o profesionales. ¿Ya? Entonces sí tiene que dar respuesta a la educación y los programas que se fomenten y los incentivos para que los estudiantes participen en aquellos en los cuales el mercado está demandando. Aunque el hecho de que el mercado lo demande ya te genera, digamos, un incentivo. Pero también tiene que formar gente que el mercado no está necesariamente demandando, pero que tiene un interés estratégico a largo plazo. Claro, ya, es decir, no vas a estar demandando en este momento tanto ingenieros de tal tipo, pero como hay una estrategia de desarrollo, de incentivo a sectores productivos en determinada dirección, no te lo va a demandar el año siguiente o el año siguiente, pero sí dentro de 5 años. Entonces empieza a preparar desde ahora, claro, porque si no, entonces va a llegar el momento en el cual estos sectores te van a demandar cierta fuerza de trabajo para concretar proyectos, para concretar iniciativas, y no van a tener las capacidades para hacerlo porque no tienen el recurso humano. Entonces, es ese camino doble, correcto, que habría que transitar.
Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Bien, volvemos con Pavel. Bueno, Pavel, ya hablamos en el primer segmento de la educación, ahora vamos a caer en tu terreno fundamental, que es la economía. Porque en este último artículo que escribiste, hablaste de cómo las tensiones políticas habían afectado, en este caso, el desarrollo de la actividad económica. Se habían reducido tanto a nivel local como las importaciones y las exportaciones que han bajado. Bien, ¿tú crees que ahora que ya parece más despejado el ambiente, después que el presidente al fin habló y dijo, bueno, que va a entregar el poder cuando termine esta gestión, y de hecho, pues que dice que no se va a presentar a la reelección, ¿tú crees que ahora esa situación pueda mejorar, que haya una distensión en ese sentido y que la economía pueda recobrar su ritmo? Debería. Pero bueno, primero hay que decir que los números de abril y mayo, que finalmente el Banco Central publicó, los de abril son bastante malos, malos relativamente para el estándar dominicano. El crecimiento de abril fue de 3.3%, bastante por debajo del 5 punto y tanto, pero el de abril, el de mayo, fue bastante superior, fue de 5 puntos y un poco más alto de 5. O sea que parecería como que hubiese una caída y luego una recuperación. Habría que esperar el número de junio. Es posible que también sea un número bajo. Pero obviamente yo creo que sí, que tuvo que haber estado influenciado por el clima político. Y lo digo porque la inversión privada, o la inversión en general, pero claro, el grueso de la inversión es privada, ha sido el elemento de los factores de la demanda. La demanda es lo que explica el crecimiento. Y la demanda puede ser demanda de consumo, del gobierno o privado, demanda de inversión, de bienes de inversión, o demanda del extranjero, las exportaciones, el turismo, ¿no? Ahora, de esos componentes, el más dinámico, el que ha sido más dinámico en los últimos años ha sido la inversión. Entonces, como la inversión es la que está afectada, puede estar afectada por la incertidumbre. Una vez se despeja la incertidumbre, pues entonces debería recuperarse. No hay datos sobre el comportamiento de la inversión por ahora. Eso va a tardar un tiempo antes de que puedan salir y poder confirmar esa hipótesis. Pero yo esperaría que efectivamente a partir de agosto veamos unos números distintos de crecimiento, más en la línea del crecimiento histórico de la economía dominicana. Porque se recupera la inversión. De todas maneras hay que tener cuidado porque el panorama político no está del todo despejado. Claro, el principal nubarrón se va despejando, pero hay otros que todavía quedan. Pero yo esperaría sí que volviera a un ritmo más normal. Por lo menos menos tenso. Menos tenso. Yo creo que hay elementos negativos en el entorno internacional que continuarán afectando. El turismo va a continuar afectado y probablemente la cifra del turismo la veremos más negativas que en junio. Ya en junio tenemos cifras de una caída en el arribo de turistas en 12.500 turistas menos que el año pasado, en el mismo mes, en el mes de junio. Esa es la primera vez que eso sucede en mucho tiempo. Siempre crece la discusión es cuánto va a crecer respecto al año pasado, no si va a crecer o no. En esta ocasión decreció, lo cual es resultado de la mala campaña, de la mala, digamos, de la mala información que hubo y cómo se afectó la reputación al país, la información sobre las muestras de los turistas. Y eso va a tener repercusiones en julio, en agosto los números dicen que van a ser peores. Eventualmente eso se va a recuperar, pero de todas maneras eso sí afecta, pero no es una cosa, digamos, catastrófica. Las exportaciones no están creciendo al mismo ritmo que antes, eso por ese lado, pero hay, digamos, algunos elementos positivos. Las tasas de interés en Estados Unidos probablemente declinen o continúen bajas. La recuperación de la tasa de interés y la normalización de la política monetaria en ese país parece que no va a suceder, y eso va a permitir que las tasas de interés en el país no crezcan, por lo tanto va a haber un aliciente en ese sentido. Las cifras fiscales no muestran mucha preocupación y con la reelección fuera del panorama es probable que los temas fiscales no representen una grave preocupación, porque pues el presidente no va a estar poniendo todo el dinero para él poder, digamos,
poniendo el dinero al frente para él poder reelegirse, como es usual, por múltiples mecanismos que usa el Estado y los que toman decisiones en el Estado para eso. Entonces, yo creo que, aunque haya esos elementos, yo creo que debería de recuperar un ritmo normal. Hay algunas cosas, por ejemplo, la información en el primer trimestre del año del empleo sugiere que el empleo se ha estancado, mientras que en todos los trimestres anteriores iba mejorando. En el primer trimestre del año se estancó y probablemente en el segundo trimestre del año sea peor. Y yo pensaría que en el tercer trimestre y cuarto trimestre debería de por lo menos no retroceder. Ahora, hay un aspecto que me preocupa un poco y es el asunto de las remesas, por la campaña esta tan violenta que ha emprendido Donald Trump en contra de la inmigración ilegal. Parece que hay muchos dominicanos, unos que están en condición ilegal y otros que han ido por vía de la reunificación familiar, que le entregan, que indica una tarjeta verde, pero que inclusive el mismo presidente ha estado cuestionando también ese tipo de ingreso al país. Entonces se ha empezado a desatar una persecución contra los inmigrantes, sobre todo en Nueva York y Boston, que son los dos principales enclaves que reúnen a la inmigración dominicana. Es que está haciendo ahí parece que un buen trabajo en ese sentido, el único representante dominicano que tenemos en la Cámara de allá, que es Adriano España, pero me da la impresión que en el gobierno aquí se ha desentendido un poco de esa situación y yo creo que tenían que prestarle más atención, más apoyo. Es probable, sí, pero cualquier cosa que pase en ese ámbito no veremos efectos en las remesas sino a mediano plazo, no en lo inmediato. En el primer trimestre del año, de los primeros 4 trimestres del año, los primeros 4 meses, el promedio de arribo de remesas es de 570 millones de dólares. O sea, bastante alto. Comparado con el 2018, el promedio en 2018 por mes fue de 535. O sea que en 2019 tenemos 35 millones más en promedio por mes que en el 2018. O sea, por lo tanto, las remesas, las remesas van a continuar contribuyendo al crecimiento y a la demanda en el país. Y eso tiene que ver porque con el hecho de que la economía estadounidense ha estado creciendo, el mercado de trabajo no crece como creció en 2018, pero el mercado de trabajo sigue dando buenos resultados por el momento, y eso va a traducirse en mayores remesas. Ahora, si la política migratoria se aprieta y el flujo de inmigrantes desde la República Dominicana en Estados Unidos declina, o el ritmo de crecimiento declina, pues veremos efectos en las remesas posteriormente. Van a ser negativos, pero no lo veremos en lo inmediato. Y la remesa ha sido un elemento muy importante para sostener a flote esta economía. Tiene sus efectos negativos, debo decir. Los efectos negativos tienen que ver con que el país ha tenido un flujo de divisas que lo ha mantenido tranquilo. Los políticos no le prestan atención a las exportaciones, que son las que crean empleo. Claro. En parte porque tienen 6.000, 7.000 millones de dólares en remesas que le suplen, lo que no le suplen las exportaciones. Descansan en eso. Demasiado, demasiado. Y después, en los últimos 10 años han descansado mucho en la deuda. Bueno, tú sabes que realmente una de las cualidades de las que carecemos es la previsión. Todo vimos a base de lo inmediato. Claro. Ahora, yo no digo que el Estado, el gobierno político tengan que hacer algo al respecto, no. Lo que estoy señalando es que tiene ese efecto y que los políticos y los que tomadores de decisiones deberían de mirar por encima de eso y empujar hacia el crecimiento sano de las exportaciones de bienes y servicios y no quedarse tranquilos porque hay divisas para crecer, porque los dominicanos están mandando. Eventualmente, por ejemplo, el crédito y la deuda se va a secar porque hay que pagarla. La inversión extranjera directa ya se está secando en el sentido de que estás pagando. En este momento la República Dominicana desde la República Dominicana se repatria utilidades, las empresas de inversión extranjera repatrian utilidades en un monto similar a las nuevas inversiones que entran. Entonces en algún momento te sentiste muy bien porque ha llegado inversión extranjera directa, pero ahora, como están repatriando utilidades, pues entonces está equilibrado. Lo que entra sale. Lo que entra sale. Entonces, bueno, preocúpate por no solo por tener las divisas para crecer, sino crear nuevas divisas, porque se te van a secar eventualmente esas fuentes y al mismo tiempo generar empleo de calidad. Igual que se va a secar la mina de oro.
por supuesto, y el precio puede bajar también. Y el precio del petróleo puede subir. Pavel, muchísimas gracias. Dice que tú eres una persona muy ocupada, así que te agradezco siempre que sacas tiempo para venir con nosotros. A la orden siempre. Con tus opiniones tan acertadas. Así que muchas gracias. Pronto te molesto otra vez. O sea que no te quito el guante de encima. De acuerdo, siempre a la disposición. Hacemos la pausa y luego con el tiro rápido de este día.